¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera un vigilante? Capítulo 9. Nezu no era de los que dejaban un misterio sin resolver, y Viridian estaba demostrando ser el misterio más frustrante que había conocido en años. Un justiciero sin antecedentes conocidos, sin conexiones rastreables y, lo más molesto, sin debilidades evidentes. Entonces tomó acción. Después de seleccionar un equipo de héroes profesionales, Nezu les dio una misión singular: encontrar y capturar a Viridian. Sus intentos anteriores habían terminado en fracaso, humillación o una cantidad excesiva de brillo, pero Nezu tenía fe. Si alguien podía dar con el escurridizo justiciero, ese sería este equipo. Dio un sorbo a su té, observando cómo los monitores se encendían. Frente a él, imágenes de vigilancia, informes de héroes y reconstrucciones de escenas del crimen llenaban las pantallas. Sí, Viridian tenía un patrón, Nezu lo encontraría. Y si tenía una debilidad, Nezu la explotaría. Mientras tanto, era una noche relativamente lenta en las partes abandonadas de Musutafu para Viridian, felizmente inconsciente de la renovada cacería de Nezu, patrullando las calles como siempre. Fue una noche lenta, el tipo de noche donde el crimen escasea, los matones se esconden y, incluso el aire se siente más tranquilo. Viridian se ajustó los guantes mientras saltaba por los tejados, con la ciudad extendiéndose ante él como un laberinto oscuro. Puede que los héroes ignoraran las zonas olvidadas de Musutafu, pero Viridian nunca lo hizo. Estas calles, abandonadas por la ley, eran las que más lo necesitaban, y la gente de aquí lo sabía, lo apreciaban. A veces, incluso dejaban comida o provisiones donde él las encontrara. Una forma discreta de agradecer al protector invisible que se preocupaba cuando nadie más lo hacía. Era un fantasma, un susurro en la oscuridad, el nombre que los criminales temían oír en susurros de advertencia. Esta noche, sin embargo, su patrulla transcurrió sin incidentes, hasta que comenzó la conmoción. Gritos, el sonido de puños chocando, el resplandor parpadeante del fuego iluminando el callejón de abajo. Viridian se agazapó en el tejado, con los ojos entrecerrados. Una pandilla, 14 miembros, fuertemente armados, contra un solo hombre, un hombre soltero con llamas azules lamiendo las yemas de sus dedos. Viridian le dio la cabeza. El bombero sí que sabe moverse, pero no hay suficientes movimientos. La pandilla era implacable, lo esquivaban, lo acosaban, lo superaban. En número, el incendiario era hábil, pero se estaba volviendo más lento. Sus movimientos se volvían torpes, los gánsteres se volvían arrogantes, sus golpes más audaces. Uno logró asestar un golpe, luego otro. Viridian suspiró. Bueno, ya basta. Con facilidad y práctica, se lanzó a la lucha. El primer matón ni siquiera lo vio venir. La bota de Viridian le impactó en la mandíbula, derribándolo. Los dos siguientes apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser desarmados, estrellados contra la pared del callejón y abandonados en el suelo, gimiendo. El resto se giró con los ojos abiertos. Hola caballeros. Viridian saludó con la mano con indiferencia. Veo que han elegido el peor objetivo posible para su pequeña pelea. ¿Les importa si los interrumpo? La pandilla no apreció su humor. Lástima para ellos, Viridian ya se estaba moviendo. No fue una pelea, fue una masacre. Esquivándolos con facilidad, Viridian atacó con rapidez, precisión y de su vida. Amigos, crueldad. Uno a uno, cayeron. Algunos intentaron huir, otros intentaron defenderse. Ninguno funcionó. En cuestión de minutos, la pandilla yacía inconsciente, esparcida por el callejón como basura desechada. Viridian exhaló, encogiendo los hombros. Uf, buen entrenamiento. Luego se volvió hacia el usuario de fuego, que se balanceaba inestablemente sobre sus pies y parpadeaba aturdido. ¿Estáis bien, llamas? Preguntó Viridian. El hombre apenas logró levantar la mirada cuando sus rodillas se doblaron. Viridian lo atrapó antes de que pudiera tocar el suelo. Claro que te desmayas, murmuró. ¿Por qué? ¿Por qué no? Miró a su alrededor, considerando sus opciones. Llevarlo a casa. Estaba descartado. Era demasiado arriesgado. En cambio, se decidió por un viejo almacén que a veces usaba como lugar de descanso.
Después de las patrullas, Davi se despertó con el tenue resplandor de una única luz en el techo. Gimió, incorporándose en el colchón desgastado, parpadeando al ver lo que lo rodeaba. El almacén estaba en silencio, el único sonido era el goteo ocasional de una tubería con fugas. Entonces lo vio, el justiciero enmascarado, con los brazos cruzados, lo observaba con algo entre curiosidad y leve exasperación. Bueno, por fin te tocó, comentó Viridian. Pensé que tendría que empezar a cobrar el alquiler. La mirada de Davi recorrió la habitación antes de volver a su aparente Salvador. ¿Dónde demonios estoy? Refugio temporal, respondió Viridian. Unos matones te estaban dando una paliza. Entré, te desmayaste, te curé. De nada. Davi parpadeó lentamente, luego resopló. No pedí ayuda. Viridian se encogió de hombros. No pedí tu actitud, pero aquí estamos. Davi se recostó contra la pared, encogiendo los hombros. Aún sentía el dolor de haber usado sus llamas en exceso, pero al menos no estaba muerto. Por un rato, ninguno habló. El silencio se prolongó, pero no fue tenso. Solo dos desconocidos examinándose, cada uno intentando averiguar qué quería el otro. Finalmente, Davi lo descifró. Así que eres el infame Viridian, ¿eh? Viridian la dio levemente la cabeza. Depende. ¿Lo preguntas como fan, escéptico o oportunista? Davi sonrió, divertido. TCH, todo el mundo ha oído hablar de ti, el justiciero que hace que los héroes parezcan incompetentes y los villanos nerviosos. Viridian tarareó. Halagador, pero prefiero fuerza de justicia sin igual, y molestia general. Davi resopló. Eres un engreído, ¿verdad? Viridian se encogió de hombros. La confianza es solo preparación. Con un atuendo elegante, Davi lo observó un momento. No estaba nervioso, pero tampoco era imprudente. Mirada aguda, movimientos controlados. No era solo un gamberro con suerte y adrenalina. Entonces, continuó Viridian, cambiando su peso de lugar con indiferencia. ¿Quiénes eran esos tipos? Davi dudó y luego se encogió de hombros. Idiotas. Eso es vago. Davi sonrió con suficiencia. Es intencional. Viridian dio un suspiro exagerado. De acuerdo. Guarda tus secretos. Davi rió entre dientes, con una sonrisa perezosa pero una mirada penetrante. ¿Por qué patrullas esta zona? Viridian la dio levemente la cabeza, como si dudara si responder. Porque alguien tiene que hacerlo. Davi tarareó. Eso es vago. Eso es intencional, respondió Viridian, reflejando sus palabras anteriores. Davi sonrió con suficiencia, encogiéndose de hombros. ¿Y qué? ¿Te pasas las noches corriendo por los tejados y dándole puñetazos a matones? Viridian lo miró con sequedad. Prefiero disuasión eficaz del crimen. Pero claro, Davi soltó una risita áspera. Y yo que pensaba que los héroes eran malos con sus lemas. Oye, al menos el mío es honesto. Davi lo observó un buen rato. El chico, porque de cerca, eso era, un maldito chico, era bueno, demasiado bueno. Se movía con la confianza inquebrantable de quien ha visto más de lo debido, pero también con cierta cautela, como si supiera que no debía confiar en nadie demasiado rápido. De acuerdo, Viridian, dijo Davi con voz lenta, como si estuviera probando. Tienes una reputación increíble. Ni siquiera a los villanos les gusta toparse contigo, pero eso no explica por qué estás aquí afuera. Viridian se apoyó en una caja, con los brazos cruzados. Porque alguien tiene que estarlo. Davi arqueó una ceja. ¿Eso es lo mejor que tienes? Parece un folleto de agencias de héroes. Sí, bueno, no trabajo para ellos, ¿verdad? El tono de Viridian era monótono, pero con cierto tono cortante. Se dieron por vencidos en lugares como este. Yo no. Davi tarareó, golpeteándose la rodilla con los dedos. ¿Tienes algún complejo de héroe o es que eres muy terco? Viridian exhaló, negando con la cabeza. No lo entiendes. ¿Y en serio? No importa, no necesito que lo entiendas. Davi dejó que el silencio se extendiera entre ellos. Había algo casi familiar en la forma de hablar del chico, como si se hubiera decepcionado demasiadas veces, pero aún así se negara a rendirse. Finalmente, resopló. TCH, tienes mucha audacia, chico, eso te lo concedo. Viridian la dio la cabeza.
como si dudara si tomarlo como un cumplido. Me lo dicen a menudo. Davi puso los ojos en blanco y se puso de pie. Bueno, gracias por el parche y todo eso, pero debería. Siéntate, interrumpió Viridian, sin mala intención. Todavía estás demasiado agotado para ir a ningún lado. Davi lo miró largo y tendido, divertido, antes de recostarse contra la pared. Eres mandona, ¿verdad? Es un eficaz método de disuasión del crimen, ¿recuerdas? Replicó Viridian. Davi rió entre dientes, negando con la cabeza. ¿De verdad no confías en nadie? Viridian no respondió de inmediato. En cambio, estudió a Davi, con sus ojos verdes calculadores tras su máscara. La confianza es cara, cuesta más de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a pagar. Davi sonrió con suficiencia. Profundo. ¿Ensayaste eso? Viridian puso los ojos en blanco. No, es solo una ventaja de ser observador. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, pero esta vez era diferente, menos tenso, más comprensivo. Ninguno tuvo que decirlo en voz alta, pero había una extraña familiaridad en la forma en que se desentendían de las palabras del otro, como dos personas que habían visto demasiado, hecho demasiado, y aún así se encontraban allí. Davi exhaló, pasándose una mano por el pelo. TCH, eres un fastidio, chico. Los labios de Viridian se crisparon bajo la máscara. Me pasa eso muy a menudo. Davi lo miró de nuevo, esta vez menos como un extraño y más como alguien que intentaba armar un rompecabezas. Si sigues así, te matarán. Y sin embargo, aquí estoy. Davi resopló. ¡Qué testarudo! Viridian se encogió de hombros. Un eficaz elemento disuasorio del crimen. Davi soltó una carcajada y negó con la cabeza. Sí, sí, lo que tú digas, Viridian. Por primera vez esa noche, Viridian no lo corrigió. Simplemente se quedó allí, cauteloso pero no del todo desconfiado. Y por ahora, eso era suficiente. Suscríbete para más.